Bueno, continuando con las clases estas que las hacemos para que tengan acceso todos y puedan tener un pantallazo general respecto de, en este caso, la última unidad, la unidad 4, donde hablamos de sistema de salud. Ustedes tienen dos artículos. Uno, el de Susana Belmartino. Esa es una cita ineludible para, como decimos reiteradamente, para que puedan tener la vista respecto del sistema de salud en general. Es pregunta de final clavado, así que mucha importancia ese artículo. Y el otro es un apunte mío que me parece que tiene bien la última parte, que yo, si bien la voy a desarrollar ahora, es importante que tengan esa lectura. Bueno, lo que decimos es que el sistema de salud argentino, lo que va a decir Susana Belmartino, es que el sistema de salud argentino, si queremos conocer algo sobre él, el punto de partida indicado es la década del 40. ¿Y por qué la década del 40? Ella va a decir acá porque se produce un múltiple nacimiento. Por un lado, el del estado de compromiso. Y por otro lado, el del sistema de salud público y el de obra social. Nosotros acá tenemos si bien cuando vamos a pensar la década de 40 todos lo vamos a ligar al gobierno peronista, no se trata de un tema de gobiernos, se trata de un modo de Estado. ¿Cómo vamos a caracterizar este estado de compromiso? Básicamente por la intervención del Estado en la economía. Es un Estado, vamos a poner, que interviene en economía, que tiene una, alta incidencia en las políticas públicas, que interviene activamente, en las políticas públicas. Nosotros acá vamos a tener un paquete de leyes que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, y que antes no existían, porque esto es lo que describe Belmartino y que es absolutamente interesante. Antes de esto, ¿qué existe? ¿Cuál es la Argentina en la cual la década del 40 irrumpe y este modelo de Estado irrumpe? Es, una Argentina liberal. Yo hice esta línea histórica para que nos ubiquemos en que, si pensamos principio de siglo, lo que tenemos acá es un médico que a la mañana va al hospital y a la tarde atiende su consultorio privado, y el hospital es un lugar donde, se atiende lo que la sociedad, los indigentes, la gente que no tiene ningún tipo de otro acceso, porque aún en situaciones de clase media o baja, es el médico que va a la casa de las personas, ¿no es cierto? Acá también vamos a tener, por eso también está importante ligarlo a la lógica del país. Nosotros tenemos un país muy joven, que acá no me alcanzó, pero en el 56, ¿sí?, tenemos la Constitución nacional, Entonces, acá tenemos los primeros gobiernos y esta es la bendita década de la generación del 80, con todo lo que trajo, bueno y malo, para la construcción de un país. Y acá tenemos otro elemento fundamentalísimo que se inicia acá en realidad, que es toda la corriente inmigratoria. Entonces, nosotros fuimos un país que recibió 6 millones de personas, un país de pocos recibiendo a muchos y generando de eso un país. O sea, no fue menor lo que se hizo acá. La cuestión del inmigrante tiene para la salud un montón de aspectos. Por un lado, el tema de las mutuales. Lo que hay son mutualidades. Esa lógica de trabajo que tiene que ver con el aporte de cada uno para el beneficio de todos. Esa lógica de la mutualidad que tenían los inmigrantes, porque sí la habían conocido en Europa, igual que la actividad gremial, que se inicia acá. Lo que pasa es que se inicia ¿dónde? Se inicia en una incipiente, nosotros recién en la década del 30 tenemos algún sector como el de la industria del vidrio
que tiene algunos aportes para el área de salud que tiene que ver con la seguridad en el trabajo y todo. El primer antecedente es ese. Lo que tenemos acá son las mutualidades y que tienen que ver con el origen, con el país de origen. Entonces nosotros, fíjense que acá en Rosario ustedes tienen el Hospital Británico, el Hospital Español, el Italiano. Esas construcciones son de principio de siglo y tienen que ver con esto, con la provisión de salud que hacen los pares, digamos, inmigrantes, para sus beneficiarios. O sea que la lógica de financiamiento es privada, ¿sí? Porque todos aportan y se pagan el total de la prestación. Por otro lado, digo, en el hospital público es un hospital que no alcanza a satisfacer las necesidades de todos y no está pensada para toda la población, sino para aquel que está excluido de la población. Acá vamos a tener la fiebre amarilla, que hay 2 epidemias grandes. Marco acá porque la primera de Buenos Aires fue en la década del 70 del siglo anterior, no, del otro siglo, del siglo XIX. Y bueno, fue desastroso, digamos, con la participación de los sectores de la sociedad, de las damas de beneficencia que empiezan a aparecer, ¿no? Como beneficencia para la lógica del hospital. Bueno, todas esas palabras que hacen a aquello que está por fuera del hospital y a la cual le quiere ayudar. Entonces, ese modelo de Estado es con el que se encuentra y con el que hay que contraponer al de la década del 40. Acá es un Estado que hace presente porque piensa que la salud es un derecho de los trabajadores. Entonces acá tanto es así que se genera el primer Ministerio de Salud. No había Ministerio de Salud. Primer Ministerio de Salud con Carrillo. Para el caso de enfermería, acá vamos a tener también una subsecretaría y trabaja Teresa Molina. Teresa Molina, que a lo mejor la vieron ya en bases disciplinares, y que se genera una primera escuela de salud pública de la mano de Carrillo y con ella también, y de la cual se va a desprender, de esta escuela es de la que se va a desprender la que después va a ser la escuela de la UBA. Entonces, veamos. Y tenemos a Cecilia Grierson. Cecilia Grierson es una médica, pero que creó la primera escuela de enfermería y que también ella se recibe a fines del siglo XIX, pero empieza a trabajar acá en el XX y se funda la escuela Grierson, que todavía sigue funcionando. Bueno, lo que quiero marcar entonces es la contraposición de la aparición de este modelo de Estado que para salud va a ser un momento inaugural y contraponerlo o digamos compararlo con lo que pasaba antes para pensar por qué es tan significativo. Esta idea de salud y este compromiso con la salud que se va a ver a través del Ministerio, el Ministerio tiene un proyecto de salud pública sumamente importante que uno puede ver materializado en, por ejemplo, la construcción de capacidad instalada. La cantidad de hospitales que hay en el país y que son de este momento son enormes y que se pueden distinguirse por la arquitectura. Hay una arquitectura muy típica, ustedes lo tienen acá en el Baigorria, de hospitales que se crearon en esa época. Esto hubiera sido más si no hubiera aparecido otro elemento, porque con el peronismo también aparece esto que el propio peronismo va a llamar la columna vertebral del movimiento y que son los sindicatos. Los sindicatos crean en ese momento las obras sociales. Las obras sociales son, digamos, aquella parte del gremio que se ocupa de la cobertura de salud de los trabajadores. Cuando los trabajadores, que hasta ese momento no existían prácticamente para la clase política, de alguna manera adquieren protagonismo, son escuchados, adquieren protagonismo al punto de poder fáctico real, digamos, ¿no? Lo que hacen
es querer parecerse, no querer parecerse, pero digamos, es parte de la reivindicación parecerse a quienes supuestamente eran tan diferentes. Y lo que hacen en ese momento, casi como un grito de libertad, es contratar con los privados. Y acá empieza un problema, que para mí es un problema sumamente importante, porque ese hubiera sido el momento histórico para fundar, digamos, un sistema público de salud, tal como lo soñamos los que trabajamos en esto, y sin embargo no fue así, porque los gremios en ese caso no entendieron, porque a lo mejor porque en ese momento no se podía pensar esto que estoy diciendo, pero la historia fue diferente. Contrataron con los privados. Entonces, ¿qué es lo que se genera acá? Por un lado, las obras sociales y por otro lado, la gremial médica. O sea, ellos son los que financian y ellos son los que prestan el servicio. La gremial médica es la que pone las tarifas, es la que dice cuánto vale una prestación. Y las obras sociales son las que prestan, las que financian esto. Entonces, el acuerdo entre ambos fue lo que caracterizó el sistema de salud argentino, es decir, las bases materiales de prestación y de financiamiento fueron dados en lo que Susana Abel Martino va a decir, ese pacto hegemónico, que van a hacer y que va a funcionar, y va a funcionar durante todo este periodo, del año 40 a mediados del 70, donde funciona el estado de compromiso. Es decir, nosotros acá, ella va a distinguir en el texto, ustedes lo tienen, un periodo popular o populista, un periodo de desarrollismo y un periodo de autoritarismo. De todas maneras, el modelo como modelo no va a cambiar porque el Estado no va a cambiar. Se va a ir resquebrajando a partir de la década del 70. Esta va a ser la ruptura. ¿Y por qué se va resquebrajando? Bueno, por otras cuestiones que tienen que ver con el modo de producción, como vimos, ¿no? Si vamos a pensar modo de producción argentina, nosotros tenemos hasta acá un modelo agroexportador, claramente. Agroexportador. Acá tenemos un proceso de sustitución de importaciones, ¿sí? Donde empieza un periodo de industrialización, que ya dije que acá era incipiente, que empezó acá y que en el periodo de desarrollismo empieza con esa sustitución de industria pesada, con el acero, con los combustibles, todo eso empieza en esta época. Y acá es el quiebre por la gran crisis mundial, una crisis que es la crisis del petróleo. La crisis del petróleo va a traer consecuencias, pero no solamente acá, sino a nivel mundial. Es una crisis que se instala a nivel mundial y que entonces tiene sus consecuencias en países como el nuestro, países en desarrollo, y que a mediados, o sea, en el año 76, ustedes saben que tenemos la dictadura, digamos, militar, la última dictadura militar, que si bien no era nueva, porque en este periodo hay una sucesión de gobiernos de facto, marca otra cosa, marca la ruptura, digamos, del tipo de Estado. Es acá donde el quiebre económico se hace enorme y lo que vamos a presenciar es un periodo de destrucción de puestos de trabajo. ¿Y qué consecuencias va a tener para nosotros? Bueno, ¿qué dijimos acá? Las obras sociales, si bien no eran la panacea, ni mucho menos en esta postura crítica que yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, de no pensar un sistema de salud público, sino pensarlo a partir de las obras sociales, esto no trajo conflicto porque nosotros convivimos con altos índices de ocupación. Nosotros llegamos a tener 3% de desocupación. Y la vinculación de toda la sociedad era a partir del trabajo. Es decir, si yo no soy trabajador, puedo tener, no trabajo porque tengo invalidez, porque tengo días por hijo, qué sé yo. Es decir, la vinculación es a partir del mercado de trabajo. Esto no es lo que ocurre en la década del 70. En la década del 70 empezamos a tener altos índices de desocupación. Cuando lo que tengo es desocupación,
la obra social ya no me funciona. Entonces, todo lo que no va al sistema, ustedes saben que el sistema de salud tiene 3 subsectores: público, privado y de obra social. Entonces, cuando en uno de los son como vasos comunicantes, digamos, si uno se llena, como era el de obra social, disminuía el público y el privado, ¿sí? Cuando por una cuestión de que no tengo trabajo, porque la obra social está financiada por aquellos trabajadores registrados que pagan junto con sus empleadores lo que va a la obra social, así se financian las obras sociales. Cuando esto disminuye, claramente el que va a aumentar es el público, no el privado, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se vive y lo que se resquebraja en la década del 70, ¿sí? Tanto es así que recién acá tenemos una ley de obra social. Ustedes van a ver en el material que la ley de obra social va a aparecer en el 70. ¿Cuándo aparece la ley? Bueno, borramos el esquema de la clase anterior de la superestructura, digamos, ¿no? Pero ¿cuándo se hizo necesaria la ley? Cuando no funcionó. Porque mientras funcionaba y teníamos todo pleno empleo, estábamos bárbaros. El problema fue ante la crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar acá? Bueno, entre las políticas económicas del gobierno militar estuvo la apertura del mercado, la liberalización del mercado, ¿no es cierto? Esa liberalización del mercado hizo que entraran, capitales extranjeros. Parte de esos capitales extranjeros fueron al área de salud. Entonces acá ya empiezan las aseguradoras de salud, las aseguradoras, estas privadas, ¿no es cierto?, tanto para la jubilación, para los riesgos de trabajo y para la atención de salud. Esto ya empieza acá. En la década del 80 esto se profundiza, ¿sí? Y claramente en la década del 90 se instala lo que le vamos a llamar Estado neoliberal, ¿sí? El autor, en el material que yo hice, tienen una clasificación de esto, y lo que dice uno de los autores es que hay en el Estado neoliberal, que nosotros marcamos claramente en la década del 90, tiene como 2 fases, y marca esta fase de mediados de la década del 70 y del 80 como la primera, para no desconocer eso. Lo que pasó es que lo que pasó en la década del 90 es tan grande y tan importante que, claramente se nos desdibuja lo anterior. Parece que lo anterior hubiera sido diferente. ¿Qué es lo que pasa en la década del 90? Lo que está pasando es esto, es la ruptura del estado de compromiso y la aparición del Estado neoliberal. Acá en el año 1993 hay un documento que se llama Pensar en Salud del Banco Mundial. Y el Banco Mundial, gracias, nunca vamos a estar tan faltos de agradecimiento, no vaya a ser cosa que no se lo reconozcamos, aportó ya las medidas que teníamos que hacer. Una de las medidas era la disminución del gasto, si a alguien le suena conocido. La otra es la focalización del gasto. La otra es la descentralización y la otra es la privatización. Este es el Estado neoliberal. Entonces, este Estado neoliberal, las recomendaciones que hacen para el sector salud es disminución del presupuesto que vaya a salud. La otra es la focalización, es decir, de lo que vamos a gastar de salud vamos a ir a aquellos que más lo necesitan. Pero esto, que parece en el discurso casi razonable, llevaba a situaciones como esta. Por ejemplo, el programa PROMIN, que era un programa materno-infantil, tenías que tener ciertas condiciones para entrar en el programa. Por ejemplo, tener una desnutrición grado 4. Entonces venía un chico con una desnutrición grado 2, no, todavía no. Esperemos unos días a ver si entra en el programa. O sea, este tipo de cosas que son absolutamente graves, porque cuando hablamos de salud, no siempre se puede focalizar y no siempre es lo más recomendable focalizar, porque nosotros estamos previniendo daños, no salvando los daños porque van a ser menos costosos, no es menos costoso.
La otra cosa es la descentralización, que esto se llevó a cabo en salud, pero también en educación. Es decir, todo lo que era nacional, provincializarlo, efecto que ya se había hecho en el 55. En el 55 lo primero que se hizo fue descentralizar, provincializar el gasto en salud. Se sacó el Ministerio Nacional. Tal es así que la epidemia que tuvimos de poliomielitis nos agarró dentro de un país que no tenía Ministerio de Salud. Bueno, otro día hablamos de eso. Tienen un videíto en el material también respecto de polio. Entonces, la descentralización tiene que ver con eso, con que se hagan cargo las provincias o los municipios del gasto en salud. Esto que también, porque todo esto está... El discurso es el de la eficiencia, es de ser eficiente el uso de los recursos, es el de la economía, todos esos son los argumentos. Digo porque son cosas que estamos escuchando nuevamente y entonces nos resultan familiares. La idea es la siguiente. Si se rompe la lámpara y tengo y no puedo decidir acerca de comprar la lámpara, se nos complica, porque yo tengo que mandar una nota a política universitaria, de ahí al sector no sé cuál, y después no sé cuál, y después de ahí me mandan la respuesta. La idea es que las decisiones se tomen donde las cosas ocurran. Hasta ahí estamos todos bien. Ahora, el problema está en con qué recursos se hace esto. Lo que se hizo fue descentralizar la toma de decisiones, pero centralizar los recursos. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es solamente repartir pobreza. Y la última cosa, que fue la privatización. La privatización supuso que todo aquello que el Estado, digamos, se pudiera terciarizar, se terciarizara. En algunos casos, hasta el servicio de enfermería en algunos lugares también se terciarizó. Esta idea de la privatización y la descentralización trajo como consecuencia, por ejemplo, que se pusiera en los hospitales públicos algún tipo de retribución. Por ejemplo, no te cobran para la radiografía, pero cuando la vas a retirar tenés que pagar 5 pesos. O, las sumas pueden parecer más o menos irrisorias, pero el tema es, lo fundamental de esto es pensar de dónde saco el recurso, es decir, el recurso tiene que venir con el presupuesto nacional. No tenemos que, porque ya lo financiamos eso con nuestros impuestos, no tenemos que volver a financiar con otro tipo de pago. Esto es lo que está en juego, y esto es lo que propone ese Estado neoliberal, a diferencia del Estado de compromiso, ¿sí? Que la lógica del Estado de compromiso es una lógica solidaria, ¿sí? En cambio, la lógica del Estado neoliberal es una lógica del seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno aporta, ¿sí?, en virtud del siniestro, ¿sí? Entonces, si yo, como pasa con el auto, como pasa con, o sea, lo que yo aporto tiene que ver con el daño del que me estoy cubriendo. Pensemos, por ejemplo, por eso... Ojo con... quiero decir esto también que me había olvidado. Acá había dicho que se habían abierto los capitales extranjeros y que habían entrado a salud. Bueno, claramente en el año 90 nosotros ya teníamos 3 millones de personas que eran asociadas a prepagas. Tanto es así que algunos autores dicen que el sistema de salud tiene que ver con el privado, el público, de obra social y prepago. Bueno, yo quiero aclarar que el prepago es un modo, digamos, del privado, ¿sí? Y que tiene esta lógica del seguro. Si no, prueben con tener 50 años, tener SIDA, antecedentes de diabetes y querer ir a alguna prepaga a ver si alguno los toma, o si en el caso que los tome, cuál sería la cuota con la cual uno formaría parte de esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero marcar es las lógicas que están debajo de esto. Cada uno de ustedes piense cuando se enferma, a dónde va, si tiene o no cobertura social, y en el caso de tener obra social, cuánto le cubre, porque acá vamos a tener, que es algo que Belmartino relata
exquisitamente bien, es el tema de todo lo que pasó en este periodo en el que ese pacto del que habíamos hablado antes entre obras sociales y gremial médica se resquebrajó. ¿Se resquebrajó por qué? Porque el financiamiento era escaso. Entonces, eso que la gremial médica no ganaba porque la obra social no le pagaba ese monto que teóricamente establecía, ¿de dónde lo sacaba? De dos fuentes, de la sobreprestación o de la sobrefacturación, es decir, pedir a alguien más cosas de las que necesitaba hacerse o facturar más. ¿Cómo se facturaba más? Bueno, la idea del plus empieza a aparecer prácticamente acá, digamos en la década del 80. El plus no tiene que ver solo, digamos, tiene que ver con este dinero, digamos, que la obra social no le alcanza a pagar porque, bueno, piensa que no lo vale. Y hay un precio que no se acordó y que lo terminamos pagando los usuarios, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que está detrás. ¿Y por qué entonces quiero plantear el tema del tipo de Estado? Las políticas de salud no están, al margen del tipo de Estado que lo requiere. Cuando yo estoy pensando que el individuo solo es lo importante y que el individuo tiene la libertad para elegir. Uno tiene libertad para elegir cuando sabe lo que busca. Si yo tengo que hacerme un vestido y voy a buscar botones, bueno, yo conozco la tela, conozco el diseño y voy a buscar en todo Rosario y probablemente elija el más barato para lo que yo quiero. Pero quien viene a buscar salud no sabe lo que viene a buscar. Entonces, la relación que se establece en un vínculo de este tipo es una relación absolutamente desigual, una relación de poder donde el usuario no puede decidir cosas. Entonces, esto supone que la salud es un bien que como cualquier otro puede adquirirse en el mercado. Lamento comunicar que la salud es un derecho, por lo cual todos los ciudadanos tenemos que luchar, pero además tenemos que estar en condiciones de adquirir o de tener cuando la necesitemos. No todos, digamos, acá vienen algunos conceptos como el de igualdad y el de equidad. La idea es que todos podamos acceder al tratamiento que necesitemos en el momento que lo necesitemos. Bueno, la idea era poder presentar los dos materiales y esta vinculación entre el sistema de salud y los modelos de Estado que subyacen a las políticas de salud.